En su viaje en dirección hacia las Indias en 1492, Cristóbal Colón se topó con un obstáculo inesperado, el continente americano. A partir de ese momento se sucederían los intentos por encontrar un paso para atravesar América y que hiciera posible así la comunicación entre Occidente y Oriente. Tuvieron que transcurrir casi 30 años hasta que una expedición de barcos españoles, al mando del portugués Fernando de Magallanes, hallase en tierras australes el estrecho que abrió las puertas al conocido como Mar del Sur, que pasó a llamarse Océano Pacífico. Se cumplen 5 siglos del descubrimiento y del inicio de las exploraciones de la mayor superficie de agua de la Tierra, una gesta en la que desempeñaron un papel muy relevante navegantes vascos como Elcano y Urdaneta y otros muchos sobre los que hoy vamos a hablar en esta primera sección del año de Eusko Ikaskuntza. Urte berrión, Juan. Urte berrión, Eva. Hasta el día 15 de enero se puede. Sí, efectivamente, hasta el 15 de enero es como la fecha a eliminar. Es la mía. Muy bien fijada, sí señor. Bueno, Pues mira, vamos a conmemorar efectivamente los 500 aniversario que se ha cumplido hace unas pocas semanas de la primera vez que un barco europeo navegó dentro de las aguas del Pacífico y lo bautizó además así, como ahora vamos a saber. Lo bautizó lo que hasta entonces se conocía como Mar del Sur, que no había sido explorado, pasó a llamarse el Océano Pacífico. Y para hablar de esto tenemos hoy a alguien que ha trabajado este tema y algunos otros por los cuales nos ha visitado aquí en anteriores ocasiones, José Andrés Álvaro Ocariz. Arratsaldeón, José Andrés. Arratsaldeón. Arratsaldeón. Primero agradecerte una vez más tu gentileza y el tiempo que nos dedicas para hablar de este tema. Eres donostiarra, residente en Navarra, licenciado en Filología Hispánica, has impartido la docencia durante 25 años en colegios, institutos, en Aragón, Barcelona, Navarra, País Vasco, y además has tenido responsabilidades en la Administración Pública Navarra en el área educativa. Y además pues eres un divulgador cultural con una larga trayectoria, muchos ya libros publicados, conferenciante, y tienes un sello editorial propio de Sire Ediciones, y dirige la Asociación Cultural Literatura y Sociedad, y en ese ámbito es donde hace un par de años publicaste una biografía de Vasco Núñez de Balboa, el personaje que, como nos acaba de explicar Eva, es con el que se inicia esta gran epopeya de la que vamos a hablar. Porque Núñez de Balboa fue el primer europeo, una vez más repito, en cerciorarse, al menos visualmente, de la existencia de un mar al otro lado del continente americano. Bueno, hagamos unas pinceladas para saber quién era Vasco Núñez de Balboa. Bien, antes de contestar a tu pregunta, quiero desearos un muy feliz año a vosotros y a todos quienes nos escuchan. Como bien dices, hace un par de años escribí el libro que lleva por título Vasco Núñez de Balboa, el español que descubrió un océano, y que se puede adquirir en Amazon. Vasco Núñez de Balboa nació en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros, donde existe una interesante casa-museo dedicada a este descubridor. Se embarcó para el Nuevo Mundo y se asentó en Santo Domingo. Tomó parte en varias expediciones y cuenta la tradición que se escondió en un barril y así de polizonte participó en la expedición que llevó a cabo Martín Fernández de Enciso y que trataba de colonizar las actuales Panamá y Colombia. Fundaron el primer asentamiento estable en la América continental, que fue Santa María la Antigua de Darién. El carácter despótico de Enciso motivó que fuera destituido y que se nombraran 2 alcaldes, el bilbaíno Martín de Zamudio y el citado Vasco Núñez de Balboa. Balboa quedó como gobernador de este territorio. Enseguida inició gestiones para conseguir el reconocimiento oficial. Para ello envió 2 mensajeros, el alcalde Zamudio y Valdivia, a presentarse ante el virrey de las Indias, que era Diego Colón. De allí Zamudio se dirigió a España. Sus gestiones tuvieron éxito porque Balboa fue nombrado gobernador y capitán de la provincia del Darién. Realizó diversas expediciones por la zona de Panamá y el 25 de septiembre de 1513 descubrió el actual Océano Pacífico, al que, como bien habéis dicho, Balboa puso el nombre de Mar del Sur. Debido a una serie de problemas, Fernando el Católico envió a Pedrarias Dávila, un gobernador sanguinario que acabó con la política de entendimiento y colaboración con los caciques locales que llevaba a cabo Balboa, e incluso mató a Balboa el 15 de enero de 1519.
Bueno, pues antes de que todo esto sucediera, en 1513 concretamente, ¿quién acompañó a Vasco Núñez de Balboa en su expedición? Porque en su tripulación destacan navegantes que sí procedían del País Vasco. Concretamente, un naviero y hombre de negocios de Bilbao, Pedro de Arbolancha, del que no se sabe mucho, pero lo poco que se sabe resulta bastante curioso. Sí, Pedro de Arbolancha era, como has dicho, un comerciante de Bilbao. Su solar estaba en la anteiglesia de Abando, por la zona, por la anteiglesia de Abando. Estaba muy bien visto en la corte y era el enlace entre el rey y Balboa, de tal modo que llevó a la corte las noticias del descubrimiento del Mar del Sur y consiguió para Balboa el título de adelantado del Mar del Sur, es decir, el representante real en aquellas tierras. Un hijo suyo, Juan de Arbolancha, fue el que fundó en Bilbao el convento de San Francisco. Y luego hubo otro bilbaíno, que era el citado Martín de Zamudio, que su nombre correcto era Martín Sánchez de Zamudio, que, como hemos indicado, fue junto con Vasco Núñez de Balboa alcalde de la ciudad de Santa María de la Antigua, en el Darién Parameño. Habría más, por supuesto, pero estos dos son los más relevantes de esta historia, de los que acompañaron a Vasco Núñez de Balboa en esos momentos. Entonces, una vez que Vasco Núñez de Balboa verifica la existencia de un mar al otro lado de América, el que denominó Mar del Sur, se empiezan a suceder las expediciones en busca de un paso que franqueara esta gran masa de tierra y conectara con el Atlántico. Y ahí es donde aparece el portugués Fernando de Magallanes, quien conseguirá el apoyo del monarca y de inversores particulares para su expedición que arranca en 1519. Quizá, José Andrés, no se convenga aquí matizar que Magallanes era más un soldado y un hombre de conquista que un navegante. Exactamente lo contrario que Juan Sebastián Elcano, que sí era un hombre de mar, 100%. Sí, había un objetivo claro, que era el de establecer la ruta de las Indias. Para ello, Magallanes expone al rey de Portugal la idea de llegar desde América a las Molucas. Magallanes, como bien dices, era un soldado que había intervenido en diversas batallas y su formación era claramente militar. Por ello, Magallanes tiene que rodearse de personas que conozcan el mar. Y por ello contrata a Juan Sebastián Elcano, que tenía una gran experiencia marinera, e irá como maestre, es decir, como responsable de la navegación de la nave Concepción. Hay que indicar también que la flota de Magallanes se componía de 5 naos construidas en el Cantábrico, y al parecer la mayoría de ellas en astilleros vascos. El propio Elcano encargó al astillero de Guetaria el buque Victoria, de 300 toneladas, que además será el único barco que complete la vuelta al mundo. Bueno, en el caso de la presencia de vascos en la expedición de Magallanes, hay que decir que era el segundo grupo más numeroso después de los andaluces. ¿Qué cualificación técnica tenían concretamente los navegantes vascos que acompañaron a Magallanes en esta travesía? Mira, en la tripulación estaban unos 250 hombres, más o menos, arriba, número abajo. Y de ellos, como bien has indicado, el número más importante era del grupo de andaluces, porque había 73. Claro, ¿por qué había una gran mayoría de andaluces? Porque la casa de contratación estaba en Sevilla. Sevilla era el núcleo y era el centro del comercio con el Nuevo Mundo. ¿Y era de donde había partido la expedición? Claro, las expediciones partían de Sevilla. Sevilla era el centro que unía a Europa con las tierras que se estaban descubriendo, ¿no? Entonces, el segundo grupo de importancia era el de los vascos. Se embarcaron, según está escrito, unos 22 vizcaínos, 9 guipuzcoanos y unos 5 navarros. Y hay que destacar, como detalle significativo, que Bermeo fue la localidad vasca que más expedicionarios aportó, 7 personas. Como indicáis, la cualificación técnica de los vascos era importante, ya que, por ejemplo, 2 de los 5 maestres, es decir, los responsables de la navegación, eran guipuzcoanos, uno de ellos Elcano, que, como hemos indicado, era el maestre de la Concepción. Además, 3 de los 5 carpinteros y 3 de los 6 calafates eran vascos, lo que habla de la expedición de los vascos en esos oficios técnicos. Y luego, fijaos en este detalle, de los 67 hombres de armas que iban, solo uno era vasco. O sea, que todos los demás realizaban labores técnicas dentro de los barcos.
Sí, eran especialistas, que diríamos hoy. Y a veces a estos hombres, José Andrés, se les retrata en la ficción. Bueno, ficción obliga y hay que mover emociones y tal, pero bueno, se les retrata como aventureros, gente con ambición de gloria, héroes casi nacidos ya para gestas heroicas. Pero la realidad, cuando uno pone un poco la lente en el análisis riguroso de sus vidas, me parece bastante más descarnada, ¿verdad? Y su realidad a la que se enfrentaban una vez que subían a bordo de una expedición como esta era una especie de cara o cruz, o lo gano todo o lo pierdo todo. Sí, ese carácter heroico, romántico, pues no existía, ¿no? Se decía que en aquel tiempo la salida laboral de las personas era o la iglesia, o el mar, o la casa real. De ahí que embarcarse en una de estas expediciones era el único modo de subsistencia para estas personas. Muchas de ellas, además, se embarcaban a la fuerza, bien porque habían cometido delitos o porque tenían deudas, etcétera, y pensaban poder comenzar una nueva vida en las tierras que se descubrían. Es decir, la motivación a la hora de embarcarse era más económica que de cualquier otro tipo. Sí. Esta expedición de Magallanes, además, tenía una gran dificultad para reclutar tripulación por lo incierto del viaje. Claro, no sabían cuánto iba a durar ni a dónde iban, realmente, ¿no? Ni a dónde iban. Por lo que esta se formó en buena parte con gente pues que estaba desesperada, con deudores, con huidos de la justicia, ¿no? Sí, el mismo Elcano, no está muy claro. Elcano desapareció durante unos años de la circulación porque cometió un delito, vendió un barco a italianos, lo cual estaba prohibido en aquel momento, y desapareció y fue perseguido por la justicia. Y no está muy claro si él se enroló aquí también como una forma de limpiar su expediente y de alguna manera... Pues, sí, de poner tierra, poner mar de por medio, no sí. Tierra de por medio, no, poner mar de por medio. Sí, porque de hecho a la vuelta, una de las cosas que exige a la vuelta es que se le perdone, si le indulte por aquel delito. Uh-huh. Sí, es así. La gente que necesitaba huir de la justicia se enfrentaban a una cosa que no sabían lo que iba a suceder realmente, ¿no? ¿Verdad? De la cantidad de gente que moría en el mar en estas expediciones. Claro. Entonces era, como bien decías, esa era cara o cruz. Es decir, bueno, pues mira, me voy y allá os arregléis, ¿no? Sí. Bueno, pues desde luego fue una travesía plagada de penalidades, pero a finales de noviembre de 1520 los barcos que sobrevivían consiguen surcar el estrecho, que sería bautizado luego como Estrecho de Magallanes, y entran en un océano desconocido que bautizarían como Pacífico, porque cuando entraron pues tenía un estado de mar muy, muy apacible. Con el error de pensar que en unas pocas singladuras alcanzarían las Islas de las Especias al norte de la India, pusieron rumbo hacia un destino que pensaban acariciar ya con la punta de los dedos, y es cuando el viaje se vuelve realmente trágico, porque entran en un océano mucho más grande de lo que seguramente pensaban. Sí, mira, el 20 de septiembre de 1519 salieron las 5 naos del puerto de Sanlúcar. Tardaron unos 70 días en atravesar el Atlántico. Colón lo hizo en 50, o sea, 20 días más que Cristóbal Colón. El 25 de octubre de 1520, 13 meses después de su salida de España, descubren el estrecho que llamaron de Todos los Santos, luego conocido como Estrecho de Magallanes, que une el Atlántico con el Pacífico. Creían que solo en unas singladuras alcanzarían las Islas de las Especias, pero ignoraban que lo que tenían por delante era el mayor océano de la Tierra, una extensión colosal y apenas conocida, porque nadie hasta entonces la había surcado. Sin cartas de navegación, sin referencias de ningún tipo, se adentraron en lo desconocido. Durante 15 semanas solo hallaron 2 islotes deshabitados y sin apenas vegetación, y ni siquiera se prestaban a desembarcar, porque las aguas estaban plagadas de tiburones. Hubo motines, enfermedades, escasez de provisiones y falta de esperanza al ver que no se llegaban las ansiadas Indias. En marzo de 1521 llegaron a unas islas habitadas, las Islas Marianas, situadas al este de Filipinas. Al ir a desembarcar, los isleños les abordaron y le robaron todo lo que encontraron. Por eso las llamaron las Islas de los Ladrones. Sí, exacto. Les bautizaron así, la Isla de los Ladrones. Y bueno, el resto... Para que anduvieran con cuidado, ¿no? Por si volvían otros. Sí. Además, ni pidieron permiso. Se subieron y arrasaron con todo. Sí. Bueno, pues el resto de la historia es más o menos conocida. Magallanes muere en Filipinas
y Juan Sebastián Elcano se pone al frente de lo que queda del contingente y toma la trascendental decisión de, una vez ya llena la nave, la última nave que le va a quedar de toda la expedición, llena ya de las preciadas especies, regresar a España siguiendo la llamada ruta portuguesa, que es lo que siempre se había intentado evitar, evitar la ruta portuguesa dominada por el estrecho de Buena Esperanza, la ruta dominada por los portugueses, y que ellos evidentemente no querían de ninguna manera que otra potencia, o la otra gran potencia, entrara allí y les desplazara de esa ruta comercial. Y esta decisión trascendental de tomar la ruta portuguesa y volver por África, le convertirá en el primer hombre en dar la vuelta al globo terráqueo. Evidentemente algo que no estaba en absoluto en el proyecto inicial de Magallanes, del Rey, ni de los inversores privados que financiaron esta expedición. Sí, mira, Magallanes era un aventurero que quiso llegar a las Molucas, pero que no pensó que la travesía se iba a complicar de tal modo que le costara la vida. El cúmulo de fatalidades que se dieron trajo algo positivo, que un vasco fuera la primera persona que diera la vuelta al mundo. El proyecto inicial era descubrir una ruta a las Indias Orientales por Occidente, a través de un paso estrecho por el sur de América, que llevara a las Islas de las Especias, las Molucas, sin necesidad de bordear el continente africano ni atravesar, como bien has indicado, dominios portugueses. El caso es que Elcano, cuando toma el mando de la expedición, tiene que bordear África y, antes de culminar su viaje, hacer escala en territorios que pertenecían a Portugal. Indicaremos que de los 17 supervivientes, 4 eran vascos: Elcano, el bermeotarra Juan de Acurio, el bilbaíno Juan de Arratia y el baracaldés Juan de Zubieta. Sí, una matización, José Andrés. Una parada hicieron, porque eso también es notable. Desde las Molucas, él pretendía llegar desde las Molucas a Sanlúcar de Barrameda sin parar. Una cosa jamás vista en todos los siglos, era una auténtica locura. Por eso hubo también a bordo, si no una rebelión, se sabe que hubo muchos que se oponían a esto, lo que consideraban una locura absoluta, volver sin hacer escalas. Pero él se decidió y apostó por eso. Y casi lo consigue, tuvo que parar solo una vez, en Cabo Verde. Sí. Ya en Cabo Verde, que claro, y haciéndose, ya en Cabo Verde, cerca de Canarias, digamos, haciéndose pasar como que ellos venían de América. Claro, porque si los portugueses, que Cabo Verde era dominio portugués, descubrían que venían por del otro lado, venían por su ruta, inmediatamente los detendrían y ahí se hubiera acabado todo. Claro. Esto fue tremendo y él salvó esta situación con una última parada técnica en la que estuvo a punto de caer, pero que le permitió al final llegar hasta Sanlúcar de Barrameda en este viaje colosal, increíble, que algunas veces se ha comparado incluso con un viaje interespacial, como la conquista de la Luna o tal. Desde luego en grandeza y en ambición no le hace sombra. Sí, bueno, en esa época descubrir un continente y un nuevo océano era como viajar hoy en día pues a otro planeta, evidentemente. Sí. Y este relato sobre cómo se descubrió y cómo comenzaron los primeros viajes de exploración del Océano Pacífico no sería completo sin referencias a otro vasco, el cosmógrafo Andrés de Urdaneta. Después de muchos años y de no pocos intentos de hacer navegable la ruta entre Asia y América por el Pacífico, el famoso tornaviaje, el viaje en sentido contrario al que hicieron Elcano y los suyos, pues vino Urdaneta y lo consiguió. Hubo que esperar a 1565 y además lo consiguió con cierta facilidad, teniendo en cuenta las dificultades que habían registrado quienes lo intentaron anteriormente. Bueno, ¿cuál fue la virtud de Urdaneta? ¿Cómo lo consiguió? Bien, había que encontrar un camino más directo para surcar el Pacífico desde la América española, evitando el estrecho de Magallanes, y tomar así posesión de las Molucas. Esta misión es la que se encarga en 1525 a un marino llamado García Jofre de Loaiza. Hay que indicar que junto a Elcano, que era el piloto mayor de la expedición, iba como ayudante y secretario un tal Andrés de Urdaneta, que posteriormente va a tener una gran importancia. El ordiciarra Urdaneta, a su regreso de aquella expedición, ostentó puestos políticos notables, pero sorprendentemente, en marzo de 1553, a los 45 años, ingresó como fraile en un convento de la capital mexicana. Algunos biógrafos dicen que lo hizo para poder concentrarse en el estudio y en la preparación del tornaviaje. Su obsesión era demostrar que la vuelta era posible desde Asia a América por el Pacífico. La aspiración de la corona española
era penetrar e implantarse en las vastas extensiones del Pacífico, utilizando el virreinato de Nueva España como punto de enlace entre España y sus posibles conquistas en el extremo oriente. Para ello había que consolidar la ruta de ida y vuelta. Bueno, no se podía solo ir, había que pensar también en volver, ¿no? Es con esta intención con la que se preparó la expedición de Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta, que partió de México en 1564. Urdaneta era un hombre con grandes conocimientos en cosmografía, cartografía y astronomía. Durante el viaje de Loaysa y Elcano, acumuló experiencias y conocimientos que fue anotando al detalle. El Pacífico parecía un océano intransitable, como una muralla para los barcos. Había habido hasta 6 intentos para atravesarlo, partiendo del extremo oriente en dirección a las costas americanas. Ningún barco había conseguido completar el llamado tornaviaje. Urdaneta se percató de que el secreto estaba en tomar la latitud adecuada. Para navegar de América a Asia, las mejores latitudes eran las bajas, las cercanas al Ecuador. Para el camino contrario, en cambio, las mejores eran las altas. Fue un viaje rápido para aquel tiempo, claro, del 1 de junio al 8 de octubre de 1565, desde Cebú hasta Acapulco, en México, 4 meses sin escalas. El viaje más largo de los hasta entonces realizados sin escalas por navíos europeos. Además, un dato a tener en cuenta es que de las 200 personas que tomaron parte, solo fallecieron 16, que era un porcentaje muy bajo para aquella época. Urdaneta abrió así una ruta de 250 años que ha unido el sudeste asiático y el imperio chino con las colonias españolas en América y a través de ellas con Europa. Sí, la famosa ruta del Galeón de Manila, que es como se llamaba, y aquí ya verdaderamente ya podemos decir que una vez que se ha completado este círculo que nos has descrito de viajes y exploraciones, José Andrés, podemos decir que ya el mundo es conocido y ya empieza a haber una dimensión global del comercio mundial. Sí, ya es una cosa que ya va a abarcar a todo el mundo, que va a ser, bueno, sencillo, va a ser por lo menos más practicable en realizar esos viajes. Sí, podemos decir que se sistematizan de alguna forma, ¿no? Sí. Bueno, pues la historia de cómo Occidente y Oriente abrieron nuevos pasos de contacto a través del mar, con estas historias en las que los navegantes vascos tuvieron también un papel protagonista. José Andrés, Álvaro Ocariz y Juan Aguirre, pues urte berrión a los dos y que vaya muy bien. Ya seguiremos en contacto. Agur. Eskerrik asko, Eva. Vale, eskerrik asko. Hasta pronto, José Andrés.